Estás escuchando Nutrición con Compasión, el podcast donde cuestionamos los estándares de belleza impuestos y te acompañamos en el camino hacia una relación más saludable y amorosa con tu cuerpo. Soy Aldi, nutrióloga dedicada a mejorar la relación con la comida y con el cuerpo. Y yo soy Ari, psicóloga inclusiva y fiel defensora del buen trato corporal. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo es inadecuado, este podcast es para ti. Acompáñanos a descubrir cómo tratarnos mejor nutricional y emocionalmente y a cuestionar lo que nos han enseñado sobre nuestro cuerpo y, sobre todo, caminar hacia una liberación que te permita vivir tu vida plenamente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de estos episodios de Alimentación con Compasión. ¿Cómo estás, Aldi? ¿Cómo te ha ido? Hola Ari, súper bien. Contenta de empezar este nuevo episodio y estar con nuestros oyentes del otro lado. Vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sí, exacto. Es este tema que vamos a hablar el día de hoy, Aldi. Vamos a tratar de hacerlo muy ligerito porque en realidad pues vamos a hablar de un estudio y de cómo este estudio nos ayuda a entender los efectos que tienen las dietas en nuestro cuerpo. Entonces creo que este estudio es muy valioso. Cuando yo lo leí fue una de las cosas que me impactó bastante. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo muy ligerito y que podamos compartirlo y podamos entenderlo todos y todas. Muy bien. Súper. Igual, justamente esto que dijiste de los efectos de las dietas, hay que hacer una aclaración súper importante que cuando hablamos de dieta en general, hablamos de toda la alimentación, cualquier tipo de alimentación que uno tenga, coma lo que coma, eso es una dieta. Pero la realidad es que en verdad la palabra dieta hoy en día se asocia más a una dieta baja en calorías con el fin de querer bajar de peso. Entonces, para hacer esa distinción, porque hay veces que uno confunde y en realidad es la dieta, es lo que todo el mundo come, pero en este episodio vamos a hablar de dieta para con el fin de bajar de peso, ¿no? En este caso. Claro, que creo que el concepto que tú dices inicial de dieta, Aldi, de qué es lo que todo el mundo comemos, eso lo tienen más asociado a las personas que estudian a una licenciatura, una carrera en nutrición como tú, y el resto de la gente, tipo como yo y el resto de las personas, dieta la tenemos asociada a justo la restricción alimenticia. Entonces, por eso elegimos tener acá, y vamos a utilizar acá la palabra dieta con ese sentido, que sería la restricción de la alimentación. Muy bien. Ujú. Gracias por la aclaración, Aldi, era muy importante. Entonces, me gustaría preguntarte, Aldi, ¿tú qué sientes cuando escuchas la palabra dieta? Bueno, a mí en realidad, puntualmente por el tipo de pacientes que suelo atender, que son trastornos alimenticios, por ejemplo, a Ajá. mí me genera mucho rechazo la palabra dieta, porque sé los efectos que tiene en las personas. Llega a un punto de una obsesión, de un punto de que no piensan en otra cosa, que no sea en contar calorías, en restringirse, y sí me genera mucho rechazo justo por eso, porque veo el efecto que genera en pacientes con trastornos alimentarios en este caso, pero en general es algo que nos atraviesa a todos. Claro, sí, sí. Yo ¿Y en tu comparto. caso? ¿En tu caso qué opinas de eso? ¿Qué es lo que te genera la palabra dieta? A mí, Aldi, la palabra dieta, fíjate que la sensación corporal inmediata que yo siento que me da es como incomodidad, ansiedad, incluso como angustia. O sea, yo lo vivo en mi mente, digamos, si tuviera una palabra o algo que se me viene a la mente, no es como sufrir, como tener que, no sé, que no disfrutar, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que a mí me genera en mi cuerpo, algo muy desagradable. Y sí, Ujú. es muy interesante lo que estás diciendo porque también es la visión que cada persona tiene, ¿no? Con respecto a esa palabra. Claro, claro. Y esto que sentimos tú y yo al día al escuchar la palabra dieta, estoy muy segura que muchas personas comparten nuestra sensación. Y esto tiene que ver, y lo vamos a explicar justo con esto a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un estudio que nos ayuda a entender cómo las dietas o qué es lo que las dietas provocan en nuestro cuerpo y en nuestra mente también, en nuestras emociones. Y bueno, para ello vamos a hablar entonces del estudio, como les venimos diciendo, que se realizó en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Minnesota, por eso es como el estudio, se llama así, el estudio de inanición de la Universidad de Minnesota. Duró un año, o sea, fue un estudio muy largo, duró un año y lo hicieron, de hecho lo hizo un fisiólogo que se llamaba Ansel Keys y él quería como estudiar qué era el efecto, cuál era el efecto que tenían la inanición que estaban viviendo las personas, porque en ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial, digamos, llevándose a cabo en el mundo. Y sobre todo, pues, esta parte de Europa lo vivían, pues, con muchas personas que vivían hambruna, ¿no? Entonces, quería estudiar
cómo podían las personas reinsertarse a una alimentación desde una manera, pues, más, sin afectación, con la menos afectación posible, ¿no? O sea, ellos querían saber cómo podían reintroducir la alimentación a las personas que habían estado pasando inanición durante todo este periodo sin causar daño. Esa era su intención. Ok. Entonces era una intención bastante, pues bastante buena desde mi punto de vista, ¿no? Como intentar ayudar a esta reinserción, a las personas. Pero para ser honesta, en el experimento, pues yo creo que el día de hoy no pasaría a muchos comités éticos. Fue bastante crudo, ¿no? Lo que vivieron esas personas que lo vivieron. Y bueno, el Y chiste es, igual eso que dijiste está súper interesante porque quizás no todos los oyentes saben cómo se hacen los estudios científicos. mm, Digamos, cuando se hace, hay diferentes tipos de estudios, están estudios observacionales, estudios descriptivos. Entonces, cuando se trabaja con personas, por ejemplo, cuando quieren probar un medicamento, en ese caso, claro, entonces tiene que pasar por un comité de bioética y tienen que verificar que realmente no haga un daño a las personas, o sea, tienen que exacto. checar la seguridad de ese medicamento. Sí, hay varios Hablando de protocolos que se medicamentos, tienen que tener un seguir. protocolo determinado siempre en pos de ayudar a las personas y hacer el menor daño posible. Por eso lo que dice Ari es, esto no pasaría en No. ningún comité de bioética, porque sí, o sea, esto hoy en día se siguen haciendo estudios de esta manera, o sea, tiene que pasar por un comité de bioética, verificar que las personas que participen sean conscientes de todo lo que van a vivir en digamos, en ese estudio y, por supuesto, evitar cualquier malestar o mal que le pueda generar a esa persona, que ahora lo vamos a ver en este estudio que está Hoy sí. polémico, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, sí, justo Aldi. Este estudio se llevó a cabo, reclutaron, recuerden que era el momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay personas que se llaman objetores de conciencia. ¿Qué son estos objetores de conciencia? Los objetores de conciencia son personas que no pueden, por sus pensamientos, creencias, sobre todo religiosas, como por una parte muy importante y profunda de ellas, ¿no? De filosofía de esas personas, no pueden tomar un arma y hacer daño a alguien más. Entonces, esas personas se les denomina objetores de conciencia y entonces no fueron mandadas a la guerra. O sea, digamos que se quedaron en sus países y no estuvieron activamente participando en la guerra. Ahora, Ok. para este estudio reclutaron justo a estas personas objetoras de conciencia que sí querían de alguna manera ayudar a su propio país, ¿no? O ayudar a las personas o al país como para la cuestión de la guerra, pero que no querían hacer daño a nadie más. Entonces, ellos voluntariamente se enrolaron para estar en el estudio. De hecho, se enrolaron, bueno, se quisieron enrolar 400 personas, estuvieron haciendo bastantes filtros, por así decirlo, porque querían varios requisitos, como que fueran hombres, jóvenes, sanos, con una buena condición física. O sea, había varios puntos que tenían que cumplir. No nada más era que yo quisiera llegar a pertenecer al estudio, sino que cumpliera además estos requisitos. Y entonces ya podían dejarte ingresar, digamos, al grupo, ¿no? Al grupo control. Ya al final se postularon 400, al final solo 36 hombres pudieron estar dentro del estudio. Y estos hombres, les decía, eran objetores de conciencia y tenían en su mente, creo que esto es muy importante aclararlo, porque ellos tenían en su mente, el estudio era muy importante para ellos y participar era muy importante para ellos porque era la manera que ellos tenían de aportar a su país, era la manera que ellos tenían como de ayudar en este momento, ¿no? Sobre todo porque se les decía, bueno, este estudio es para ayudar a las personas que han vivido tanta hambre, a como a volver, ¿no? A reinsertarse en la parte alimenticia de una manera, pues, buena para las personas. Entonces ellos genuinamente estaban en el estudio queriendo ayudar. Eso es creo que algo Ujú. importante de aclarar, ¿no? O sea, estaban voluntariamente y además tenían un valor, le ponían un valor muy importante a la participación del estudio, que era Un yo estoy valor sintiendo, moral. exacto, Ajá. yo estoy sintiendo que esto que estoy haciendo ayuda a más personas, ¿sí? Y es mi aporte que yo puedo dar. Así de grande era como lo pongo acá así como su fuerza de voluntad, ¿no? Porque vamos para allá. Claro. Entonces, bueno, este estudio constó de 3 fases. Les decía que es un estudio largo. La primera fase duró 3 meses. Esta fase fue la fase denominada fase control. En esta fase, lo que intentaban las personas que estaban detrás de toda la investigación y el experimento, intentaban estandarizar como estas personas que habían llegado, porque obviamente cada persona tenía diferente cuerpo, diferente medida, diferentes características, ¿no? Entonces empezaron a estandarizar
como todo el ambiente que vivían esas personas. Les dieron exactamente las mismas calorías para comer, que eran 3.200 calorías para ese momento, para comer. Les daban, de hecho, hacían trabajos físicos también durante todo el estudio. Las personas estuvieron, los hombres estuvieron haciendo, porque eran puros hombres, eso sí, no había ninguna mujer, eran puros hombres. Estaban haciendo trabajos físicos también. Entonces les daban, trataban de estandarizar todas las características, ¿no? Esa fue la fase control. Ahora, después viene una fase de inanición. Después de estos 3 meses de fase control, vienen 6 meses de fase de inanición, donde la ingesta calórica bajó de ser 3.200 calorías por día a ser 1.570 calorías diarias. Yo creo que tú, Aldi, nos puedes explicar un poquito más, que para mí simplemente es un número y quizá para muchos que nos están escuchando también lo sea solamente un número, pero para un hombre promedio, digamos, yo sé que varía mucho esto que te estoy preguntando, ¿no, Aldi? Pero para una persona promedio, ¿cuántas calorías, digamos, requiere, no? O sea, requiere su cuerpo, ¿no? Más o menos en promedio. Es muy difícil Yo sé. responder esto porque varía muchísimo. Hay muchos factores que, o sea, que hacen que una persona necesite determinada cantidad de calorías. Ujú. Generalmente vemos incluso en las etiquetas, calorías promedio son 2.000 kilocalorías para un hombre de 1,70. Pero contemplando que esto fue en Estados Unidos, la mayoría mide mucho más que 1,70. La actividad física que realizaban esas personas, Durante este, todo el estudio la realizaron. exactamente, entonces Mm. 2.000 kilocalorías me quedó muy corta, seguramente fueron, o sea, 3.200 me parece bien. Y en este caso redujeron a la mitad en cuanto a las Exacto, kilocalorías. Entonces, exacto. Fue, mira, la verdad, para serte honesta, cualquier nutriólogo te diría, tengo que utilizar calorimetría indirecta o calorimetría, que es poner una persona, o sea, someterla a un calorímetro y checar exacto cuánto da. Pero sí, así, para hacer, en general, para hacer un ujú. cálculo necesitas la altura, el peso, la talla de la persona, la edad, o sea, son todos factores que determinan las calorías que necesitas. Ok. Y Ujú. Aldi, digamos, o sea, igual no sé si esta pregunta sea tan sencilla de responder, pero bueno, igual la lanzo, a ver, ¿tú qué me dices? En una dieta quizá común o sí frecuente, actualmente, ¿cuántas calorías calculas tú que les están dando a las personas dentro en una dieta? Bueno, yo he visto nutriólogos que siguen un enfoque tradicional Sí, basado sí, sí. en el peso, que han dado calorías 1.200, 800 kilocalorías, que es una Ali, desnutrición. me No, no es terrible. sorprende, o sea, imagínate, estamos hablando de la cosa ética, de todo lo que, o sea, todo lo que implica me voy para atrás, o sea, todo lo que implica este estudio, que les daban 1.570, ¿no? O sea, y pensar que hay dietas que les dan 1.200, o sea, wow, wow, me voy para atrás. Nada, Nada, wow. totalmente. No, 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 qué impresión. Bueno, entonces regresamos un poquito al estudio. Sí. Gracias, Ali, por las aclaraciones. Entonces, durante esta fase que les comentaba yo de la inanición, los participantes, evidentemente después de tener esa subalimentación, ¿no? Porque pues no era lo que ellos necesitaban para vivir, que de hecho lo pretendía el estudio, o sea, ese era el objetivo, o sea, subalimentarlos porque después necesitaban ver cómo podían reinsertarnos a una alimentación, querían de alguna manera replicar la hambruna que estaban viviendo las personas en guerra. Entonces, sí se logró el objetivo que ellos estaban buscando, que era que perdieran peso corporal estos hombres. O sea, perdieron 25% de su peso corporal promedio. Entonces, en estos 6 meses les decía, ¿no? Entonces, después ahorita les voy a explicar los efectos como tanto psicológicos, se los voy a explicar yo y Aldi nos va a platicar un poquito de los efectos, digamos, fisiológicos. Entonces, los resultados psicológicos, antes de pasar a la siguiente fase, les voy a decir, de esta inanición, ¿sí? Fueron, primero que se dieron cuenta, se empezaron a notar que las personas o los hombres que estaban dentro del estudio, porque ellos tenían que estar ahí como en la universidad y convivían, o sea, estaban de alguna manera, pues sí, con bitácoras, haciéndole seguimientos, estaban como tal completos en el estudio, ¿no? Adentrados. Entonces ellos empezaron a observar sus comportamientos y vieron que empezaban a presentar una obsesión mental demasiado intensa por la comida. O sea, la comida se convirtió en el centro de su vida, en sus conversaciones. O sea, las personas empezaron a reportar en las bitácoras que soñaban con comida, que hablaban todo Ok, el tiempo de comida, que iban a la biblioteca de la universidad y miraban libros de cocina. O sea, aunque ellos ni cocinaran, solamente estaban
como obsesionados con el tema de comida, comida, comida. Algunos se dieron cuenta que empezaban a guardar tipo las migajas que les sobraban, algunas les agregaban como agua a su comida para que les durara muchísimo tiempo y pudieran como comerla por más tiempo o por más horas. Otras se lo comían así como atrabancadamente cuando les daban la comida y no dejaban como ni un segundo, ¿no? De respirar la comida, digamos, o de saborearla, no jamás. O sea, esos tipos de comportamientos empezaron a observar. Qué Eh, fuerte. Y sí. aparte, o sea, los que nos están escuchando, quisiera que piensen si alguna vez tuvieron una dieta o estuvieron en varias dietas, piensen si tuvieron digamos, este resultado a Sí. partir de esa dieta. Si se obsesionaron con la comida, al punto que no hay lugar de otra área en su vida, no hay lugar para sus proyectos, para sus hobbies, Ujú. para las cosas que quieren emprender, porque la dieta eso es lo que genera, o sea, genera tal obsesión que no nos deja espacio para otra área en nuestra vida. Es Entonces, verdad, es Ale. súper importante, o sea, este punto es clave y cómo nos limita, o sea, limita a las personas que están sometidos a dietas también. Claro. Y además es que me parece tan natural como que esto que hace nuestro organismo, porque recordemos que la función que tiene nuestra mente es que sobrevivamos. Esa siempre es la función que tiene nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que te pregunto, Ali, ¿qué es lo que va a hacer que tu cuerpo sobreviva? ¿Cuál es la cosa más básica, digamos, que hará que tú no mueras? ¿Qué es lo que hace que tú no mueras, básicamente? Y obviamente nos va a incitar a comer, o sea, así como las situaciones fisiológicas, como cuando queremos orinar, tenemos Exacto, muchas ganas de orinar y nos empieza a doler la vejiga y nos empieza a doler la exacto, zona y el cuerpo nos está mandando esa señal que tenemos que ir a orinar. Y así exacto. como Entonces, es una señal básica, el hambre es una señal básica, la obsesión por alimentarse es una señal básica para que ujú, nuestro cuerpo sobreviva a esa exacto, hambruna. exactamente. Entonces, eso, justamente, si nosotros estamos sin alimentarnos, pues vamos a morir. ¿Qué quiere el cuerpo? Sobrevivir. Entonces, por ende, si yo no le estoy dando la comida que necesita, el cuerpo va a tomar todos los recursos que tenga, que son el olfato, la vista, el oído, la atención, todos mis sentidos van a estar enfocados en encontrar comida, en pensar en comida, en ir por comida, porque va a sobrevivir. O sea, es tan obvio, ¿no? Me parece demasiado obvio este funcionamiento que tiene el cuerpo. O sea, y es una de las cosas que creo que es muy importante, como dices tú, reflexionar cuando estamos en dieta y entender que no es algo de fuerza de voluntad. O sea, es una Ujú, cuestión de biología, de supervivencia, de que nuestra mente va a intentar hacer hasta lo que no puede por que comamos, por mantenernos total. vivas. Entonces, ¿qué pasa si mi olfato se va a superagudizar porque, pues, si huelo una comida, ¿qué pasa cuando pasamos en algún lugar donde hay unos taquitos o, o una comida así bien rica? Obviamente hasta nos dan ganas, es el hambre olfativa, o sea. Otra cosa que encontraron fueron cambios emocionales también muy intensos o emocionales, digamos, pues sí, ya profundos, por así decirlo, ¿no? O sea, muchos hombres empezaron a tener comportamientos. Al inicio del estudio, una de las cosas de perfiles que buscaban, digamos, era que fueran cooperadores, que tuvieran como pues sí, como estas ganas o este incentivo de ayudar, etcétera, de cooperar, trabajo en equipo, etcétera. Bla. Bueno, eso fue cambiando. Ellos mismos se fueron dando cuenta que al final ya en la fase pues más de inanición, al final del estudio empezaron a darse cuenta que los mismos hombres, que al principio eran cooperadores, que al principio eran sociales, que al principio eran con un comportamiento pues distinto, empezaban a mostrarse como con más irritables, empezaban también a perder como motivación, como energía, un poco como a dar unos síntomas de depresión clínica, digamos. O sea, Ujú. tenían sentimientos más de desesperanza, de repente también lloraban sin motivo alguno, tenían esa sensación de tristeza o vacío constante, lo reportaban. Y ellos también lo llegaban a notar, notaron ese cambio. Entonces, tenían también como algunas explosiones emocionales, ansiedad, angustia, pánico, o sea, cosas ya, digamos, muy evidentes emocionales que sí no estaban al principio, ¿no? Entonces, reportaban también, estos hombres reportaban tener dificultad para tomar ciertas decisiones, incluso simples. O sea, como si toda su mente, digamos, se pusiera en un modo ahorrar energía, ¿no? Como cuando tu celular ya está acabando la batería y entonces tú le puedes poner ahorro de energía y el celular, pues ya no brilla igual la pantalla, ya no, o sea, ya no está al 100, ¿no? Ya no lo está dando, ¿no? Sí, claro. Algo así. Ellos se ponían también como en la parte emocional como ahorro de energía, ¿no? Entonces,
empezaron a aislarse también socialmente. Y bueno, lo que les decía, como que emocionalmente se veía un cambio, pues, o sea, ahí estaba evidentemente el cambio. También hay algo que como que me dio mucha tristeza, me conectó a mí con la tristeza y también me conectó con muchas personas consultantes que he tenido que hablan de esto, que es los hombres, acuérdense que yo les decía que tenían toda la intención de cooperar en el estudio. Bueno, Ujú. en algún punto, esos hombres mismos que querían cooperar empezaron a buscar alimentarse de incluso la basura. O sea, Ok, a ese nivel. Ajá, a qué ese nivel. fuerte. Y cuando los pillaban de alguna manera alimentándose de la basura o haciendo cosas, comiendo las semillas que no debían comer o la cáscara de las papas que no debían comer, el té incluso, o sea, muchas cosas, ¿no? Que podríamos verlas como simples, pero que para ellos eran como, pues, valiosas, ¿no? Porque pues era su hambre, ¿no? Que estaba ahí, desesperada. Entonces, cuando los pillaban y las hacían como esta confrontación, y incluso sin ser confrontados, ellos decían y reportaban en sus bitácoras que se sentían muy culpables de tener hambre, muy culpables de tener hambre. La ¿Les, culpa, ahí apareció. les suena familiar? O sea, ¿les suena familiar el sentirse culpables por tener hambre? Y esto, híjole, a mí, ay, no, en verdad que me mueve muchísimo. O sea, es que imagínate tú estar con muchísimas ganas de ir al baño. O sea, no has hecho el baño por X circunstancia en el día y estar así, literal, haciéndote pipí y sentir, híjole, no, yo no debería querer hacer pipí. ¡Ah! Ay, no, ¿por qué? Qué mal. O sea, debería aguantar más. Ay, pero Suena así ¿cómo de soy tan... ridículo. Suena así de ridículo sentir culpa por tener hambre, Claro, re porque es algo ridículo. natural. Es algo Sí, natural, es algo que es una señal corporal que de hecho la idea es que nos proteja sí. Pero la cultura de dietas nos ha hecho sentir en específico con el hambre, porque no es con la pipí, no es con el con sueño, el no es, sueño. claro, no es con ninguna otra cosa, pero sí con el hambre. ¿Por qué? Porque, Ujú. bueno, obviamente hay una historia detrás de cuerpos valiosos, cuerpos no valiosos, etcétera. Entonces, sí, increíble que ellos reportaban también sentirse culpables por querer comer. Ay, Dios, mami, me Y duele el aparte corazón. con ese sentimiento que decías al inicio de que ellos querían contribuir a la causa para Exacto. en pos de mejorar, digamos, a todas esas personas que volvían de la guerra y en algún punto estaban como fracasando en ese objetivo, pero Sí, porque es algo que no se puede lograr, o sea, las dietas son imposibles, la exacto, verdad. exacto. Entonces, bueno, en la fase última, que es la fase 3 de rehabilitación, eh, intentaron como implementarse diferentes, pues, maneras o regímenes, pues, de realimentarlos para, pues, evaluar, ¿no? La eficacia de esas estrategias que habían puesto nutricionalmente para recuperar, ese peso, ¿no? No ese peso, sino recuperar la reinserción a la comida. Ajá. Ujú. Eh, y pues encontraron cosas interesantes como que las personas al final del experimento comenzaron también a obsesionarse con su cuerpo y con su grasa corporal. Mm. Ujú. Entonces, em, pues bueno, esta parte de entender también que cómo la energía, el calórico nos lleva a un déficit de energía también, altera esta parte de nuestro cerebro, ¿no? En estos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que son especiales, ¿no? Para este equilibrio emocional, para nuestra sensación de felicidad, ¿no? Se les llama por las hormonas de la felicidad, ¿no? Son importantes para nuestro equilibrio, eso, emocional. Entonces, pues bueno. O sea, que incluso después de la inanición, o sea, cuando retomaron la dieta, seguían igual obsesionados. Sí, o sea, esta parte de la obsesión se mantuvo, ¿no? Ya no sé por cuánto tiempo más, o sea, ya no sé si hay un estudio posterior, igual sería bueno como investigar, pero al menos en este que tenemos, o sea, sí, posteriormente les hicieron seguimiento, te digo, 3 meses. O sea, después Ujú. de que cortaron esta inanición, que fueron 6 meses, después esta fase de rehabilitación fue 3 meses después y se mantenió vigilando como lo que comían y, de hecho, en esta fase de vigilancia de estos 3 meses, se dieron cuenta de que muchos de los hombres que participaron, comían de manera compulsiva durante pues, Ujú. muchos meses. Entonces, comían hasta 5.000 calorías al día más. Ujú. Más de lo que originalmente requerían. Entonces, pues era como su cuerpo desesperado por recuperar como lo perdido.
¿no? Sí, y además, bueno, no sé si en el estudio lo menciona, pero también hay una desconexión. Cuando uno hace una dieta se desconecta con Ah, claro, sus sí, señales sí, corporales. sí, 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 sí. Entonces, no existen digamos, esas señales de hambre y saciedad No, tan claras para alguien que estuvo en dieta, porque no necesito contar calorías, no, pero tu cuerpo te dice lo que necesitas. O sea, sí. así como te indica cuándo orinar, cuándo dormir, cuándo, digamos, en todas las señales fisiológicas, también te dice cuánto necesitas Cuando, comer. sí. De hecho, Sí, sí habla entonces eso. hay una desconexión en Ajá. esa parte, ¿no? Sí, sí habla de eso, Aldi. Qué bueno que lo tocas. Yo quizá se me había pasado, no entre tanta información. Pero sí, justo menciona cómo o sea, el proceso, ¿no? De cuando están en la inanición, hay un momento donde pues tu cuerpo te avisa, ¿no? Te duele, o sea, de hecho hay dolor, el hambre duele, duele el estómago, duele tu cuerpo, porque la señal va empezando de a poco y luego se va intensificando hasta que, o sea, llega un momento donde tu propio cuerpo, es terrible esto, pero la señal se identifica, la señal se intensifica, perdón, y llega un momento donde tu propio cuerpo, pues de alguna manera como emocionalmente pasa, también fisiológicamente pasa, como que tu cuerpo, el umbral de dolor empieza como a subir porque pues ya no lo escuchas de alguna manera. Entonces tu cuerpo es como si se rindiera. O sea, ya no vas a tener Mm, hambre, porque además, imagínate, o sea, lo que implicaría todo el tiempo tener ese dolor, ¿no? Entonces, por eso te ujú. desconectas como de esta parte de tengo hambre, o sea, ya ni siquiera, no sé si te ha pasado a alguien algún día que hay la señal de hambre está, y por algo no puedes comer porque, por tu día o lo que sea, y de repente te das cuenta que ya no tienes hambre, pero sabes que son las 8 de la Sí, noche y que no has comido y que necesitas comer, y que dices, qué raro, no tengo hambre. Claro, bueno, ya tu cuerpo, ya no lo escuchas, o sea, ya la señal como se perdió por ahí, ¿no? ignoraste, ignoraste tu señal de hambre. Sí, y hay un momento donde te digo, es como si el cuerpo, un poco, no sé, como que lo que pasa con la desesperanza emocional, ¿no? Como esa desesperanza también de no va a haber una alimentación, ¿no? Entonces, o sea, la energía igual el cuerpo se pone eso, en modo ahorro. La energía tiene que Ujú, como concentrarse en a lo mejor sí intentar comer, intentar todo esto, este, pero llega un momento en que también te desconectas de que ya no sabes que tienes hambre, ¿no? O sea, hay una desconexión, como total. dices, grande, grande, muy grande. Sí, sí les pasó. Igual para reconectarla, evidentemente hubo dificultad porque hablan de que comían 5.000 calorías en la parte de rehabilitación, ¿no? O sea, creo que, híjole, hizo daño, ¿no? O sea, al final lo que decíamos, la parte ética, o sea, hizo daño esta Totalmente. broma. Y no sabemos posteriormente qué pasó tampoco, ¿no? Pero solo tenemos registro de esos 3 meses. Ujú. Y de Ujú. los efectos fisiológicos, Aldi, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, de los efectos fisiológicos tenemos sobre todo la pérdida de masa muscular. O sea, y eso es algo importante aclarar, porque hay muchas personas que cuando entran en dieta es como, ay, bajé de peso, qué bueno, qué genial. Pero no solamente, o sea, no solo se baja grasa, también se baja masa muscular. ¿Y para Entonces, qué nos sirve estos, hablando? Porque para entender, Aldi, porque igual yo sé que alguien que haya. Híjole, esto es difícil también, pero yo sé que si yo le doy a lo mejor la opción a alguien que quiera tener un cuerpo delgado y le digo, tú vas a bajar masa muscular, pero vas a ser delgada, este, estoy segura que diría, sí, dámelo, no importa, ¿no? O sea, hay cosas peores que aceptamos para estar delgadas. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué ocupamos nuestra masa muscular, Ali? Cuéntanos. pues para todo en realidad. O sea, el músculo esquelético, o sea, el músculo en general te sirve para levantar las cosas, Exacto, hacer el aseo, caminar, correr, exacto. O sea, las sí, cosas básicas. sí, sí, como, Y, ¿cómo esperamos tener una calidad de vida cuando seamos más grandes si no tenemos masa muscular? ¿No? O sea, la importancia de la masa muscular. y la respuesta, o sea, la pregunta es ¿por qué se pierde la masa muscular? Que esto es algo importante. Nosotros tenemos una necesidad de kilocalorías. Por ejemplo, por decir, no 2000 kilocalorías, supongamos. Estamos Ujú, en una dieta, le estamos dando al cuerpo la mitad, 1000 kilocalorías. ujú. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo necesita más energía. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a, digamos, destruir músculo de nuestro cuerpo, empieza a destruir ese músculo, ese músculo va al hígado, las proteínas musculares, y se transforman en glucosa, o sea, azúcar en sangre, que es lo que alimenta sobre todo el cerebro. O sea, la glucosa alimenta el cerebro. Es lo Ujú, único que el cerebro sí o sí requiere, la glucosa. ujú. Entonces, eso se hace a partir de las fibras musculares que se van perdiendo con el tiempo. También hay pérdida de grasa, pero la masa muscular también no solamente está en la parte esquelética, o sea, en los brazos, en las piernas, sino también en el músculo cardíaco. Entonces, cuando uno está mucho tiempo en inanición, la pared cardíaca se empieza a hacer más delgada también.
Entonces eso es un problema cardíaco en un Claro, muy futuro. grave. También se utilizan proteínas que nosotros tenemos en sangre. Nuestras defensas son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros si tenemos una inanición y usamos todas las proteínas para dar energía a nuestro cuerpo, vamos a tener las defensas bajas, nos vamos a enfermar. Ok. Entonces perdemos masa muscular, perdemos las defensas, hay una reducción de energía, podemos tener afectaciones cardíacas. Y bueno, y estos hombres efectivamente tuvieron una pérdida de esa masa muscular. También hay una disminución del metabolismo basal. Esto es justamente por bajar, digamos, las calorías que ingerían estas personas, digamos que el cuerpo se ralentizó y empezó a quemar menos calorías, porque la idea es que todo lo que tenga lo almacene Lo- y lo use lo más posible. y lo va a retener a Entonces, costa de lo que sea, ¿no? Claro, tiene sentido, me exacto. hace sentido. Entonces, el metabolismo basal disminuyó en este caso. Y esos fueron los efectos fisiológicos que tuvieron, digamos, estas personas, que digo, me parece muy lógico. El Ujú. cuerpo está tratando de sobrevivir, así como Sí. esos cambios que experimentaron psicológicos y físicos forman parte de esto, ¿no? De los efectos que genera la dieta y cómo el cuerpo trata de contrarrestarlo, pero ya no llega, no sabe de dónde sacar. Esa es la realidad. Claro. Claro. Fíjate que también has dicho algo importante, ¿no? En esta parte de las dietas y justo eh, como va opuesto a lo que buscan las personas que hacen una dieta, que es, pues, en literal, su objetivo es bajar de peso y no engordar, ¿no? Entonces, al hacer la dieta, al final su cuerpo va a retener lo más que pueda lo que, o sea, lo que le dé, ¿no? Cuando le dé, porque ya sabe que no va a haber y no sabe cuándo va a volver a tener, entonces hay que hacer reserva. Entonces, al final, pues, la reserva se convierte en grasa, ¿no, Adi? No, Ujú, sí. ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, esto es, mientras no se le está dando, está el cuerpo en modo avión, por así decirle, en cuanto, volviendo al ejemplo del celular, está en modo avión, el metabolismo disminuye, está perdiendo masa muscular, están todos estos mecanismos de defensa psicológicos también en el obsesionarse con la comida. Es un mecanismo de defensa también, porque está tratando el cuerpo de que esta persona se ponga a comer, pues no puede estar a dieta siempre. Así es. Entonces, cuando vuelve, o sea, a una alimentación normal, o sea, vuelve a tener una alimentación, comer normalmente, ahí el cuerpo dice, todo lo que hay Véngase adentro para acá. y Exacto. sí, 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 y vamos a almacenar todo lo que haya y vamos a aprovechar Porque todo no, porque ahora está porque no comiendo. sabemos cuándo va a volver a ver, porque como nuestro cuerpo es sabio y no lo podemos, o sea, nuestra mente no es tonta, pues, no la Ujú. podemos engañar. Entonces, si ya hemos estado constantemente en dietas, ella sabe que esto que pasó, no es la primera vez que lo va a pasar, ni quizá la última. Entonces, como ya ha aprendido que había otros periodos de hambruna, porque lo vive como hambruna, ¿no? Entonces, como dices, Aldi, cuando vuelve a tener acceso a, no sé, a estos alimentos, pues entonces va a guardar porque no sabe cuándo van a volver a estar disponibles. Totalmente, totalmente. Entonces, justo, digamos, en este estudio hemos visto cuáles son los efectos de las dietas restrictivas, no solo a nivel físico, también a nivel mental y emocional. Este, hoy en día hay veces que incluso hay profesionales que ofrecen planes o dietas restrictivas, dieta keto, dieta Ujú. mediterránea, o sea, todos los nombres que quieran. La de la luna, la de la Ajá, naranja, no, hombre, exactamente, pero hay de todas. digamos, con el objetivo, entre comillas, de mejorar tu salud, pero digamos, ¿hasta qué punto estás mejorando tu salud si Ujú. estás restringiendo tu cuerpo? Le estás dando menos de lo que necesita y Ujú. estás perdiendo masa muscular, estás perdiendo las ganas de vivir prácticamente, porque no sé de qué Ujú. otra manera se le puede llamar, Sí, es que digamos, sí, todo el Adi. efecto que tiene. Sí, cuando son bastante, o sea, como en el estudio, por ejemplo, que vimos, cuando son eh, ya crónicas y hay una situación muy, o sea, bastante densa o grave, ejemplo, un trastorno de anorexia, sí, sí, Aldi, o sea, Ujú. la, la parte emocional está destruida. O sea, sí, lo entiendo, o sea, sí me hace sentido. Y bueno, entonces, para hacer un resumen, digamos, de los efectos que causó esta dieta restrictiva en este estudio y causa en general, digamos, a todas las personas que quieren hacer una dieta hipocalórica con una necesidad mucho más baja de lo que su cuerpo le pide, ralentiza el metabolismo, eso ya lo hablamos, Ujú. aumenta las hormonas del hambre como la grelina, o sea, la grelina es una hormona que se fabrica en el estómago y cuando el estómago está vacío, se empieza a fabricar y empieza a mandar señales para que quieras comer. Entonces, eso está súper elevado y ahí es parte de esa obsesión también de querer comer porque la Ujú. grelina está a tope.
Disminuye las hormonas de saciedad. La leptina, por ejemplo, que es una hormona que la fabrica el tejido graso en nuestro cuerpo, cuando están las reservas corporales llenas, completas, empieza a fabricar, digamos, leptina que nos da esa señal de saciedad. Entonces, obviamente, en este caso, va a disminuir, digamos, la producción de la leptina y Ujú, genera esa obsesión con la comida, todo, ujú, digamos, hacer dieta. Entonces, en conclusión, chicos, esto no es falta de voluntad, o sea, no existe la falta de voluntad acá, es biología básica. Tu ujú, cuerpo te está protegiendo y está intentando que salgas de esa amenaza que es la dieta. La dieta se percibe como una amenaza. Y también es importante aclarar que el 95% de las personas que hacen una dieta en un plazo de 2 a 5 años recuperan el peso, incluso hay algunas que tienen un peso mayor al que tenían antes de hacer la dieta. Entonces, ujú. las dietas no funcionan, esa es la realidad. No Y hay bueno, y estudios justo de un periodo largo de tiempo que nos digan que han funcionado. O sea, es que no se puede sostener tampoco, o sea, claro, los estudios no pueden ir más allá de qué te gusta, 6 meses, 3 meses, porque nadie lo puede sostener, o sea, es insostenible a largo plazo y sí, el cuerpo va a tratar de que abandonemos esa dieta, que volvamos a tener una alimentación normal. Y bueno, del enfoque de salud en todas las tallas, entendemos que el peso no es lo más importante o lo importante en este caso, sino es cómo podemos cuidar la salud sin dañar la relación con el cuerpo y la comida. O sea, que es lo que nosotros buscamos también en este podcast, que todos los que nos estén escuchando mejoren su relación con su cuerpo y con la comida, sin obsesionarse y disfrutando que el placer es algo que forma parte de nosotros también. claro. Sí, claro. Entonces, quizá yo solamente como para finalizar, me gustaría transmitirles que si alguna vez han caído en esta parte de las dietas, ¿no? Yo también estuve ahí, ¿no? Quiero solamente recordarte que tu valor no está en tu peso y que puedes empezar a sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Este camino puede ser como un camino alternativo, donde puedes tener una vida como mucho más disfrute, con mucho más espacio para vivirla como tal y no que esté toda absorbida por esta parte de la alimentación, el cómo te ves y esta comparación, ¿no? Que estamos programadas para tener, en especial las mujeres. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero sí, Sí, las mujeres somos las más bombardeadas en este aspecto. verdad, es verdad. Pero bueno, entonces terminamos con este episodio. Le esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vamos a próximamente a subir más episodios. Esperemos que nos sigan escuchando. Si les gustó este contenido, síganos, pónganle me gusta a los videos y déjenos un comentario, una opinión y también a estar atentos a sus comentarios. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima. Bye. Bye, Ani. Chao, bye, Ali. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Búscanos en Instagram como Nutrición con Compasión. Nos encantará leer tus comentarios o dudas. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube o seguir nuestra cuenta de Spotify. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido y compártelo a alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.